Bienvenidas, bienvenidos a No Me Contrates. En el programa de hoy vamos a estar hablando con Flavio Rodríguez, contador, asesor de pymes, profe, y vamos a hablar de la ley bases, de la ley de contratos de trabajo y de otras cositas que van a surgir en el camino. Quédate. Espero que estén muy bien. Esto es No Me Contrates, un podcast que vamos a ir construyendo un poco entre todas y entre todos para hablar de los recursos humanos, del talento humano, de las personas que están buscando trabajo, qué pasa con una entrevista, qué pasa con un psicotécnico, qué pasa con el liderazgo y etcétera y etcétera. Mi invitado de hoy es Flavio. Ya después vamos a hacer toda la presentación al final. Gracias por estar acá y tenemos, después de todas las tomas que hemos hecho, mucho camino por desandar. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer formar parte del primer podcast del programa. Placer para mí. Bueno, vamos a ir directo al tema. La ley bases. Las cosas en nuestro querido país cambian bastante frecuente y bueno, ahora estamos hablando de modificaciones importantes. Entonces, para el ámbito laboral, vos que sos contador y profe de recursos humanos y asesor de pymes y todas las cosas que haces, contame un poco qué cosas modifica hoy esta ley. Bien. Bueno, la ley que fue aprobada hace unos días, si bien todavía no está publicada y no está reglamentada, no es la ley original que se había presentado en diciembre, que traía cambios muy profundos en la parte laboral, sino que ha quedado una versión mucho más acotada. Para mencionar y que la gente que nos escucha y nos ve tenga una idea, los cambios principales son, primero, que el periodo de prueba, que históricamente era de 3 meses o 90 días, se ha extendido a 6 meses ahora. En principio va a ser la regla general 6 meses y la ley ahora lo que permite, cuando hablo de la ley me refiero a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Por una cuestión de terminología. La ley lo que va a permitir ahora es que ese periodo de 6 meses de prueba se pueda extender inclusive hasta 1 año, pero eso va a depender de las negociaciones que haga cada cámara empresaria con su sindicato, esa posibilidad. Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios es que para aquellos trabajadores independientes, sobre todo los que estamos en recursos humanos, y nuestros colaboradores, siempre se nos exigía que todo el personal estuviera registrado, que de hecho es lo que corresponde, pero también había una realidad que no daban los costos. Entonces, ahora aparece la figura del colaborador. El colaborador que representa que un profesional puede tener hasta 3 personas a cargo suyo, inscritas como monotributistas y realizarles los aportes sin necesidad de tener una relación formal de trabajo. Y otro aspecto muy importante de esta modificación es que a partir de ahora se crean los fondos de desempleos. Que el fondo de desempleo se viene utilizando hace muchas décadas. Como el de la UOCRA. Exactamente, el de la UOCRA, que es el de la construcción. ¿Y cómo funciona ese sistema? El empleador todos los meses tiene que hacer un depósito en una cuenta bancaria de un porcentaje de la remuneración del trabajador, y cuando finaliza la relación laboral, la persona va al banco, retira ese dinero y ese dinero es la indemnización. Que a su vez ese dinero depositado va generando un pequeño interés para que no se desvalorice. La propuesta, ¿cuál es? Porque eso también se prestó mucho confusión, este cambio. Se pensaba que al introducir el fondo de desempleo, todo el personal o los colaboradores que traían antigüedad iban a perder toda esa antigüedad y directamente iban a empezar a cobrar un fondo. Y no es así. Solamente para las nuevas incorporaciones a partir de la sanción de la ley. Exactamente. Está muy bien hecha la lectura. Va a ser a partir de que se publique la ley, de ese momento o a partir de que la normativa ponga una fecha establecida, empieza a correr el fondo de desempleo. Es decir, supongamos que en agosto entra en vigencia la ley, contratamos personal, ese nuevo personal entra con el fondo, siempre y cuando la actividad en la que estemos incluida adhiera a ese fondo, porque va a ser voluntaria la adhesión de parte del sindicato, que es quien defiende los derechos de los trabajadores. Y si no te adherís, ¿qué pasa? Vamos a seguir con ese gremio, esa actividad específica, va a seguir con la indemnización, que es lo que se venía hasta el momento. Hay como un abanico miniatura de posibilidades, digamos. ¿Cuál es el tema? Desde la parte empresaria vienen empujando a que se implante ya como obligatorio en todas las actividades el fondo de desempleo por una cuestión de costos
y también la idea es agilizar un poco el mercado laboral. A ver, estadísticamente está demostrado que el 50% de la gente está en el mercado informal. Entonces, se supone, los que defienden estos cambios, que al aplicar estas nuevas posturas o paradigmas, se va un blanqueo también de las situaciones irregulares. Y que tengamos mayor rotación de trabajadores en el sentido de que no cueste tanto conseguir trabajo o no cueste tanto desvincular a un colaborador por el alto costo que implica indemnizarlos. Claro. ¿Sí? Te voy a preguntar así por ahí también cosas que bueno, son popurrí de cosas que uno escucha por ahí. Y bueno, ¿qué pasa si una persona del convenio SEC, por ejemplo, solicita, esto no tiene nada que ver con la ley base ni con la ley de contrato de trabajo, o sí, pero bueno, vamos a hacer tipo un ping-pong. Quiero ir al médico. Me saqué un turno médico, pero resulta que me lo saco para el 24 de diciembre a la mañana y trabajo en una juguetería. Explotaba el negocio. No, pero digo, ¿se puede? ¿Me tienen que dar permiso? Mira, independientemente está buena la situación porque puede pasar en este rubro o en cualquier actividad que justo necesitas que el colaborador esté en ese momento, en ese día en particular, y se va. O te falta, también puede suceder que te falte. Yo en esa situación, ¿qué recomendaría? Hablar todo con tiempo. A ver, si esa persona tiene todo el derecho del mundo a hacerse los estudios médicos de rutina o porque esté enfermo, pero si vamos al caso que era un estudio sin ninguna urgencia, puede llegar a pedir o cambiar el turno otro día y no justo ese día que saben que en la empresa lo van a necesitar mucho. Sí, la comunicación es importante. El tema es que tenemos de todo tipo de personas de los dos lados del mostrador, ¿no es cierto? Ahí abrimos el abanico y ya tendríamos que entrar en cómo es la relación patrón-empleado, cómo es el clima laboral, pero me son puedo las negar. relaciones. Las dos partes, obviamente, el trabajador si pidió ya tiene el turno médico y lo puede justificar, siempre en la relación laboral, mientras podamos justificar una falta, no daría de hecho una quita o a no cobrar ese día de trabajo. Pero también el empleador tiene el derecho a no quizás sancionarlo o suspenderlo, pero sí hacerle un apercibimiento porque le está generando un daño económico que indirectamente también es lo que va a su sueldo. ¿Y qué pasa si yo quiero faltar porque realmente no tengo ganas de ir? Estoy mal, no quiero ir a trabajar y me voy a tomar 2 días. Te guste o no, me des permiso o no. ¿Qué pasa con esa situación? Desde lo legal te van a descontar los días y perderías el presentismo. Que no me importa, cuéntenmelo, porque mi salud mental es más importante. Pero obviamente te va a afectar en el bolsillo. Esa es la contra. Pero ¿cuántos días me puedo tomar, por ejemplo? No, lo que vos quieras. El tema es, yo te voy a hacer siempre el ping-pong con lo legal. Lo legal, ¿qué te va a decir? Primero, el trabajador falta, se descuenta el presentismo o la asistencia, según el gremio que estemos hablando. Eso no se discute. Ahora, en tu caso, no quiero ir a trabajar, no contesto el teléfono. La empresa, ¿qué quiere del lado de la relación laboral? Saber si va a continuar trabajando esa persona o no. Entonces te va a enviar una carta documento intimándote a que vuelvas en 48 horas a tu puesto de trabajo o se considera abandono. Bueno, si usted me intima, yo vuelvo. Pero ¿cuántas veces lo puedo hacer a eso? ¿Existe ese tipo de cosas? Sí, se puede, sí. Es más, te puedo mencionar un caso extremo de un trabajador que el viernes se fue de su casa y el fin de semana cometió un delito y terminó preso. Ay, pero pobre, pero bueno. Claro, y no lo encontraban en ningún lado. No, claro, aparte la empresa empezó a contactarlo, no le respondía los mensajes hasta que apareció la familia, le explicaron la situación y ahí entró la duda, ¿qué hacía la empresa? ¿Y qué hacía? Porque en ese caso, ¿qué sé? Si alguien, no sé, pasó algo y terminaste tras las rejas, pero en ese caso, que no es una elección, bueno, es una semi-elección, diría yo. Si vamos a lo estrictamente legal, hay un abandono de trabajo. Está bien, es un caso de fuerza mayor. No dejó de trabajar porque se quedó en su casa. Pero el hecho de que no esté prestando su fuerza de trabajo en la empresa implica un abandono. Ahora, obviamente la otra parte va a decir que al ser fuerza mayor tiene justificación y ahí entran en juego todo el tema de litigio con abogados, precisamente. Siguiendo así con otro popurrí de preguntas, resulta que yo entro a trabajar a una empresa. A los 4 o 5 días me accidento, voy de licencia, termina mi periodo de prueba y, yo vuelvo, a los 2 días terminaría mi periodo de prueba, pero presento ahí mismo una licencia psiquiátrica.
qué tema. ¿Qué tema es? Y qué común hoy en día. Es como... Por el tema de la salud mental, sobre todo después de la pandemia, es un tema... Claro, pero salud, frecuente. recién entras a un trabajo, te pasa un accidente, que es un garrón, Sí. y después presentás el... Bueno, digamos que, no digamos un accidente grave, ¿no? Algo, No, pero... puede ser una cuestión de salud mental, Ujú. que es un Pero tratamiento. ¿y qué hacemos ahí si estamos en el periodo de, bueno, con lo viejo, ¿no? Con todo lo anterior. Viejo y nuevo. Vamos a hacer la cronología de cómo se trabaja en ese o cómo se debe manejar esas situaciones. El empleado que entra con una licencia médica, vamos a llamarlo de esa forma, independientemente de qué fue lo que lo originó, cuál es el diagnóstico que tiene derecho a que durante el primer año la empresa le guarde su puesto de trabajo y le pague la remuneración que le corresponde. Durante el primer año. El primer año, ¿sí? Siempre y cuando vaya renovando el certificado médico. Obviamente va a cobrar el sueldo, sí, va a haber actualizaciones salariales, va a ir cobrando esas actualizaciones, no el sueldo del momento en que entró en licencia. Pero también la ley que establece que a partir del segundo año, si ese tratamiento se extiende en el tiempo, la empresa le va a guardar su puesto, lo que se llama una guarda, pero no va a percibir haberes. Es decir, solamente le guarda el puesto por una cuestión nominal, pero no va a cobrar sueldo durante ese segundo año. Y cuando finalizara, hipotéticamente, si fuera muy extenso el tratamiento, ese segundo año, sí o sí la persona tiene que volver a trabajar. Bien, y si no vuelve, te das por despedido y ya está. Exacto. No despedido, al revés. Como planteamos recién, si la persona no se reincorpora el día que le corresponde, la empresa le va a mandar una carta de documento intimándole a que vuelva a su puesto de trabajo, si no es un abandono. No lo va a encarar la empresa, lógicamente, como un despido. Pero también la ley que dice en esa situación que si la persona está reincorporándose a un puesto de trabajo, supongamos un caso de que ha perdido un dedo o una mano, entonces no puede trabajar de la misma forma que lo hacía anteriormente, sobre todo en puestos operativos. La ley dice que a esa persona hay que reubicarla en otra función o otra tarea dentro de la empresa, pero sin disminuirle su salario, que es un dato menor, porque ¿qué sucede muchas veces? Los ponen o de sereno o para atender gente o para estar en la entrada, pero le bajan el sueldo. Y la ley en eso es muy claro, hay que respetarle lo que la persona cobraba. Claro, pero también ahí entramos en otro debate. Tengo una amiga, pero en el rubro docente, que por la exposición a tantos alumnos y a tantas cosas, bueno, perdió toda no sé cómo se llama, pero bueno, lo de las cuerdas vocales. Sí. Y la cambiaron de funciones a nada que ver lo que ella estudió para poder comunicar y enseñar, y encima trabaja dentro de un rubro que es aparte manual. Una cagada, porque no entra. Porque ¿qué hace? Se juega también un montón de cosas, que es el propósito de vida, Sí. la mala fortuna de tener un accidente, bueno, me conservan el trabajo, pero estoy haciendo esto que no me gusta, y aparte, a nivel motivacional y a nivel equipo, saquemos lo de la docencia. Sí, saliendo lo legal. Sí. Vamos a lo humano, estrictamente. Si vamos Sí. a lo humano, ¿qué hace aparte en un equipo donde tenés a alguien que está haciendo lo que puede en un lugar para el que no se formó y no quiere estar? Con el resto que pasa y con uno que pasa, ¿no? No Y sé. ahí es fundamental primero ver la autoridad o quién maneja esa empresa, esa organización, qué postura tiene, de qué forma está manejando el personal, y eso te va a determinar también todo lo que viene para abajo. Porque aparte no es lo mismo lo público que lo privado, una Totalmente. pyme que una gran empresa. Bueno, eso también, ¿no? Por supuesto. Que está bien, vos pones un ejemplo de la parte docente, pero todo lo que es docente se maneja con otro régimen, otro sistema, porque todo lo que hablamos, lo privado se maneja por la ley de contrato de trabajo. No, sí. Lo público se maneja por el Estatuto del Empleo Público, que en general, en líneas generales, tienen los mismos derechos y las formas de... ¿Cambia esto de la estabilidad del empleado público? sí, ¿Cambia? hay muchos cambios. Por ejemplo, en las licencias, Ujú. lo público está mucho más amparado en las personas. Vamos a casos irrisorios, que la ley de contrato de trabajo en eso está totalmente desactualizada. La mamá que va a tener familia biológicamente tiene la licencia de los 90 días, que todos conocemos, Sí. ¿sí? Dependientemente de cuándo le inicia, todo lo demás. El papá que tiene familia, 2 días. O sea, ¿Quién adopta? no, 2 días. 2 días. Y si se te muere un hermano, ¿cuánto? Un día. Un día, 2, dependiendo del convenio. Es una cosa, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, y también en cuanto a los derechos, o sea, porque un recién nacido, adoptado o nacido biológicamente, Sí. o sea, necesita de los dos. Y aparte que si en el caso de lo más convencional,
vos tenés un hijo, necesitas que esté tu compañero o tu compañera ayudándote a cambiar los pañales, a dormir un poco, a hacer la comida. O sea, Salen del hospital y el hombre se va a trabajar. Es que es así, es ilógico hoy en día. ¿y eso se puede cambiar, por ejemplo? No digo por la ley, pero digo, hay casos en donde la madre decide volver a trabajar y queda el papá a cargo del hijo durante ese periodo de licencia, o no, haciendo cualquier cosa. No, porque la ley habla de la mujer. O sea, la ley Y eso no cambió. No, la ley contempla que biológicamente la que tiene familia es la mujer y ella es la que se queda 90 días en la casa y el marido 2 días a trabajar. Bien. ¿Por qué? Porque también pensemos que la ley actual es de fines de los 70, donde era una sociedad No existe. mucho más estructurada, donde el marido iba a trabajar, la mujer se quedaba en la casa y criaba a los Y hijos. aparte el divorcio, ¿cuándo se hizo En los legal? 80. En los 80. Claro. Ahí es como que estábamos haciendo todo juntos, tratando Exacto. de... Por eso, eso en la parte pública se actualizó y en el buen sentido. Entonces se contempla, por ejemplo, vos ponías el ejemplo de adoptar, fantástico, una pareja adopta un chico. Por la parte privada tienen 2 días de licencia tanto el papá como la mamá, que es una locura. Y ahí te cierro esa idea que recién planteabas. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacen en la práctica el 99% de las empresas? El papá o el varón que va a ser papá se toma esos 2, 3 días de licencia Y las vacaciones. y adelanta vacaciones. No le queda otra. Queda... Hay empresas que obviamente tienen consideración y le dan quizás una semana, obviamente Conozco paga. empresas muy grandes que tienen un paquete de beneficios precioso, que estamos hablando de suscripciones a yoga, a gimnasia, no sé, lugares saludables para comer, o sea, vacaciones pagas el día de tu cumpleaños, un abanicador, todo tiene. Y esas cosas están contempladas, pero para el resto de los mortales no están así. Y no, porque también es lo que hablábamos al principio, el tema del costo sobre todo el empresario chiquito, no le dan los números. Entonces, ya de por sí que es un esfuerzo tener personal, situaciones como estas, que obviamente debe primar lo humano, eso no se discute, pero no todo el mundo lo ve de esa manera. Y de una parte y de la otra, porque así como existe siempre sostengo lo mismo, que hay una variedad de personas de todos los desde Y todos. cierro la idea para que no... Sí. Porque El tema que... No, por eso. Está bien. El tema de la licencia en lo público son de 3 meses a 6, Bien. independientemente del sexo de los padres, porque eso también está contemplado en lo público. Pueden ser parejas monoparentales, pueden ser parejas del mismo sexo, no importa, y sean nacimientos biológicos o adoptivos. Ok. Está contemplado todas las Eso situaciones. está muy Está bien, porque es un proceso tener un integrante nuevo en la familia y con 2 días es una locura. No, por supuesto. Sí. Bueno, a ver si te tiro otro tema. A ver. Vamos a ir con... Bueno, ¿y qué pasa con el tema de... En el tema del sector doméstico, ¿qué pasa? Hay una ley que está regulada hace muchos años, personal de casas particulares se llama. En líneas generales tiene los mismos derechos y obligaciones de la ley de contrato de trabajo, en cuanto al sueldo, el descanso, la jornada laboral, el derecho a vacaciones, el derecho a cobrar aguinaldo. La única excepción, como para hacer un breve resumen, es que, por ejemplo, no puede ser servicio doméstico la hija de su mamá. O sea, la mamá no puede contratar de servicio doméstico un familiar directo. ¿Sí? No, pero porque también te preguntaba, ¿no? Está bueno porque esto no sabemos dónde llegan, ni cómo, ni a quién, pero también te preguntabas porque una colega decía el otro día que, bueno, justo había ingresado a un rubro nuevo y como todo, ¿no? Porque cada convenio tiene sus cosas. Que, bueno, le habían pedido a esta trabajadora que vaya un día que era el descanso dominical, que no estaba pactado, y se negó a ir porque tenía otras cosas y le dijeron que si no venía le iban a descontar el día. ¿Eso se puede o no se puede? Pero a la vivienda familiar a limpiar, Sí. en realidad eso se pacta, como todo trabajo. A ver, uno cuando comienza una relación pacta el horario, Claro, lo acepta. estaba fuera del pacto. No, entonces no corresponde. Claro. No corresponde. Ahí hay una aclaración importante que también a veces sucede, picardía o no, desconocimiento o no. Yo tengo mi empresa, tengo mis empleados, tengo todo fantástico y en mi casa tengo la empleada doméstica. Y le digo a la empleada doméstica, ¿podés venir el sábado a la mañana a limpiar la empresa, a limpiarme la oficina? No se puede. Porque el régimen de lo que es casas particulares es para vivienda familiar. Claro. Pero eso pasa un montón. Pasa. Legalmente no se puede. Te puedo comentar un caso de muchos años atrás de
una empleada que iba a la casa del patrón, el patrón un día le dijo, ¿por qué no te venís a la empresa? O venite 2, 3 días a la semana, me limpias la oficina, limpias un poco. ¿Qué hizo la empleada? Le metió una demanda laboral y le dijo que era empleada de la empresa. ¿Quién ganó? La empleada. Bueno, y sí. Echa la ley, echa la trampa. Porque estaba cumpliendo una función que no le correspondía. Tenía testigos, tenía personas que la veían, que iba permanente a trabajar. La justicia le dio la razón al empleado. Y hablando de funciones que por ahí no corresponden, ¿lo ves a menudo así cuando vas a hacer una consultoría o cuando estás charlando con la gente? Esto de que uno termina a veces en el trabajo haciendo más funciones de las que pactó con el perfil de puesto y estas cosas. Sí, pero también va a depender, volvemos al eje de toda la charla, del tipo de empresa que se trate. Si es una empresa con un perfil muy autoritario, no, va a ser estrictamente lo que le ordenan, va a cumplir a rajatabla su horario, se va a ir en el horario que le corresponde. Pero si hay una apertura, hay una consideración, hay un lindo clima laboral, y si se tienen que quedar 10, 15 minutos, se quedan, no pasa nada. No, pero también voy a esto. ¿Qué pasa si a mí me contratan para hacer una cosa y a los 8 meses, porque vino alguien? ¿Vos estabas esperando a alguien? ¿Qué pasa si a los 8 meses me desempeño excelente y me agregan unas funciones porque además mi compañero, no sé, renunció, se mudó a Marte, lo que sea, y entonces me dan sus funciones? ¿Eso lo pueden hacer? Se puede, pero primero hay que pactarlo, comunicarlo con anticipación. Vamos al Tiene caso. que dar una notificación fehaciente. Tiene que quedar. A eso me refiero. En lo legal, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vamos al convenio, vemos los cambios de categoría. En general, las categorías son ascendentes hasta un puesto superior donde ya pasaríamos a una gerencia quizás, pero en lo operativo hay un techo. Y todo ese cambio de categoría se tiene que reconocer monetariamente también. No es simplemente, bueno, vos a partir del lunes, aparte de ser el encargado de caja, vas a ser el encargado de depósito. Como poder se puede. El tema es que ese cambio va a representar sí o sí un incremento en el sueldo del trabajador o los trabajadores. Yo me rehúso a asumir esas nuevas funciones. Totalmente, sí. Estás No en tu puedo derecho. hacer. Estoy Estás en tu derecho porque te contrataron para una tarea y que ahora no va a ser la misma. bien. Aunque tengan las capacidades, te hayas formado, si la persona no decide asumir ese desafío, la empresa va a tener que contratar a una persona nueva para que cubra ese puesto vacante. Exacto. Que a ver, seamos honestos, muchas veces las empresas hacen ese jueguito de recargar a una persona, pero llega un momento que la persona No, da como harto. todos nos quemamos en algún momento. Por Pero eso. aparte también hay que chequear con el otro si está disponible y dispuesto a hacer cosas. Que hay gente que lo toma como un desafío y un crecimiento y gente que no. Está, Que está bien donde está y cómo está. y no lo saquen de su zona de confort. Está bien. Bueno, creo que hemos abordado así algunas cositas generales como para empezar y romper el hielo y reírnos un poco. Y después seguiremos explorando cosas más puntuales. Realmente. Que bueno, también estamos abiertos a escuchar sobre qué cosas podemos charlar con Flavio, que bueno, es contador. Así que de entrada, o sea, así que hay muchas cosas que te podemos preguntar. Sí. No tanto de números, también con la parte de liquidación de sueldos, que es de Claro. hecho la temática que nos interesa en este encuentro. Exactamente. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por venir. Lo que sí me faltó preguntarte es, bueno, ¿qué cosa? En vez de... Mira, no te voy a preguntar a quién no contratarías, porque ya lo hemos charlado en privado. Pero sí me gustaría saber qué requisitos o qué cosas te gustan en una persona para que formen parte de tu equipo. O sea, si tuvieras que hacer equipo o tener una empresa, no sé, ¿qué tipo de gente querés ahí? La empatía, La empatía. fundamental. Porque podemos pensar distintos, tener ideologías de cualquier tipo distintas, pero si hay empatía, va a haber equipo. Y el respeto, eso es fundamental también. La Bien. empatía en un equipo y el respeto. Obviamente, si hablamos de habilidades, hay muchas, pero desde mi postura, si hay empatía, hay equipo.